Un saludo para todos y para todas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lisbeth Peguero y hoy vamos a estar hablando sobre la transformada de Fourier. Antes de comenzar, me gustaría aclarar que hoy voy a estar usando el libro de Cálculo Avanzado de Robert y Murray Spiegel y el libro de Matemáticas Avanzadas para Ingeniería de Peter Union. Nos vamos a estar basando en esto. Bien. Vamos a hacer un recapituleo. Como ya vimos en temas pasados, en capítulos anteriores, vimos lo que llamamos series de Fourier, que básicamente se basa en representar de manera periódica una suma de senos y cosenos. El propósito de la transformada de Fourier es similar, pues busca representar senos y cosenos, pero en este caso, por su equivalente en Euler, en exponenciales. Vamos a recordar cuáles son las identidades de Euler para tener una idea. Como sabemos, podemos escribir un número complejo en otro número en esta forma polar, r, θ, en donde r la vamos a llamar módulo y a θ argumento. Vamos a tener, y de acuerdo a la fórmula de identidad de Euler, que e a la i θ va a ser igual a coseno de θ más i seno de θ. Y e a la menos i θ va a ser igual a coseno de θ menos i seno de θ. Si hacemos una suma, vamos a tener que e elevado a la i θ más e elevado a la menos i θ va a ser igual a 2 coseno de θ. Estos se van a eliminar porque tienen signo contrario. Y si despejamos a coseno de θ, vamos a tener esto, e elevado a la i θ más e elevado a la menos i θ sobre 2, porque el 2 va a pasar dividiendo. De la misma forma, si restamos esto y ponemos, un segundo, y ponemos un menos aquí para restar, vamos a tener e elevado a la i θ menos, ya cambio de signo, e elevado a la menos i θ, igual, esto se va a cancelar porque al cambiar de signo esto negativo, positivo, se va a cancelar, y esto va a quedar positivo, por lo tanto va a quedar 2 y seno de θ. Entonces, si despejamos seno de θ, va a quedar e elevado a la i θ menos e elevado a la menos i θ sobre 2i, Los dos pasan dividiendo. Y de la misma forma tenemos que en su forma polar, z va a ser igual a r por e elevado a la i θ. Y ya sabemos que e elevado a la i θ es esto. Y de la misma forma, si nos presentan esto negativo, el exponente elevado a menos i θ, pues sería esto de acá. ¿Bien? Teniendo esto en mente, pasamos a la definición de la transformada de Fourier. ¿Qué nos dice? Básicamente tenemos, en la transformada de Fourier tenemos una función f de x, en los cuales f de x es una okay. En la transformada de Fourier tenemos una función f de x seccionalmente continua en todos los números reales, en el que si la integral de menos infinito a infinito, tenemos que en la transformada de Fourier, tenemos una función f de x seccionalmente continua para todos los números reales, en la cual
si la integral de menos infinito a infinito de el valor absoluto de f de x converge, entonces la transformada de Fourier se define como esta función que dice, esto se lee como transformada de Fourier, que dice que es una integral que va de menos infinito a infinito de la función de t multiplicado por e a la menos i omega por t diferencial de t. Y esto también lo podemos expresar como una f mayúscula w, f de w, que significa que ya es la transformada de Fourier. Se dice también que la integral que define la transformada y la integral que da su inversa constituyen un par de transformadas de Fourier, que en este caso sería la integral de menos infinito a infinito por f de t por multiplicado por e a la menos i omega t de t, y su inversa vendría siendo, que también lo podemos llamar f de t porque ya sacamos la inversa, sería igual a 1 sobre 2 pi, la integral de menos infinito a infinito de la transformada de Fourier multiplicada por i por omega por t diferencial de t. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a considerar que a y k son números reales positivos y que la función de t va a estar dada por k para menos a para t mayor o igual que menos a y menor que a. Y 0 para t menor que menos a y para t mayor o igual a. En este caso, como f de t está dada a tro, hay que integrar sobre los intervalos que aparecen aquí, por lo que vamos a tener una suma de integrales. Entonces vamos a tener, y usando lo que ya hemos visto, ponerlo en este color, vamos a tener que la transformada de Fourier va a ser igual a la integral que va desde menos infinito a infinito de f de t por e elevado a la menos i por omega t diferencial de t. Entonces, mediante los rangos que tenemos aquí, vamos a tener que que de menos a menos infinito, o de menos infinito a menos a, perdón, de menos infinito a menos a, vamos a tener 0, o sea, f de t para este intervalo va a ser 0 por e a la menos i por omega t derivada de t. Me desconozco para que se vea. Más, entonces, el siguiente rango que sigue, o que tenemos que poner, sería este de aquí arriba para acá, que va desde menos a. Entonces ponemos menos a, f de t ahora va a ser igual acá. Vamos a poner esto un poquito más bonito. Acá, multiplicado por e a la menos i omega t derivada de t. Más, nos falta otra integral porque tenemos otro rango, otro intervalo, que va para t mayor que a, es decir, de a infinito, más infinito. Y vamos a tener, entonces, para este caso también va a ser igual a 0, por lo tanto 0 por e menos i elevado a la menos i omega
t derivada de t. Entonces ya sabemos que esto se va a cancelar, porque 0 por cualquier número equivale a 0 y 0 por cualquier número equivale a 0. Entonces, solo nos va a quedar una integral que va a ser igual a la integral que va desde menos a de k por e elevado a la menos i omega t derivada de t. En este caso, k va a ser una constante, por lo tanto la podríamos sacar de la integral, la podemos poner aquí afuera e integrar eso. Ya sabemos integrar, sabemos que la integral de e elevada a menos i omega t y omega, o sea, i por omega, es una constante. Por lo tanto, a la hora de integrar y mediante sustitución, se podría hacer, yo lo voy a hacer directo porque eh, ya tenemos mucha práctica en el asunto. Entonces, esa integral sería la constante que pusimos aquí afuera sobre esa constante que está, o sea, e a esa constante, imaginemos que eso es a va a pasar dividiendo cuando se integre, entonces vamos a quedar menos i por w, eh, multiplicada por ella misma, menos i omega t, que va desde menos a. Bien. Entonces, para hacer esta integral tenemos que evaluar, ¿verdad? Primero tenemos que evaluar, ya hicimos la integral, tenemos que evaluar. Podemos coger el factor común k sobre menos i omega. Este negativo lo podemos poner aquí arriba, que es más bonito. Entonces, primero vamos a evaluar de B. Entonces, ahora vamos a evaluar de a menos a. Entonces, ahora vamos a evaluar en a y luego vamos a restarle la evaluación en B, o sea, menos a, perdón, menos a. Entonces, tenemos e elevado a la menos i por omega por a más, perdón, menos, en este caso, menos, estamos, menos i por omega por menos a va a ser positivo porque tenemos dos negativos, entonces i por omega por a. Damos estos corchetes y pasamos podemos intercambiar los signos, o sea, aplicar el signo que tenemos aquí adelante. Entonces, tendríamos k sobre w. A conveniencia voy a voy a poner esta i dentro del corchete para poder aplicar identidades de Euler. Y ya veremos cómo. Entonces, tendremos, quedaría entonces esta positiva, e a la i positivo, por omega por a, menos e negativo, elevado a la menos i por omega, por
La I la voy a poner aquí abajo. Es una I. Este, y entonces voy a multiplicar, o sea, recordando las identidades de Euler que pusimos aquí atrás, vamos a copiar esto, este pedacito, para que se nos haga más fácil. Vamos a poner aquí. Entonces tenemos que el seno va a ser igual a e elevado a la i por teta menos e elevado a la i menos i por teta sobre 2i. Imaginemos que nuestra teta, lo que llamamos teta, va a ser WA. Entonces podemos sustituir en vez de WA, decimos que i teta. ¿Bien? Solo para tener una idea. Entonces, si ese es el caso, pues casi tenemos desidentidad. ¿Qué nos hace falta? El 2 aquí abajo. Por lo tanto, yo lo voy a ponerlo en otro colorcito. Yo lo voy a poner aquí, pero también, o sea, voy a dividir sobre 2, lo voy a poner ahí abajo, pero también debo multiplicar para no, eh, para no, para no alterar nuestra función. Entonces, gracias a eso que hicimos, podemos sustituir. Y vamos a tener 2K sobre W por el seno de WA, porque teta es mi WA. Entonces, seno de WA o omega por A. Y esa es mi transformada de Fourier. Es bastante sencilla realmente para algunas funciones. Y así tenemos nuestra transformada de Fourier. Además de su definición, también están algunos teoremas que sería bueno revisar. Por ejemplo, tenemos el teorema de corrimiento de tiempo y frecuencia. El teorema de corrimiento del tiempo básicamente me dice que si yo hago una translación de tiempo de t sub 0 en el intervalo, en el dominio del tiempo, equivale a multiplicar la misma función por e elevado a la menos i por omega por t sub 0. Sé que suena un poco complicado, pero vamos a hacer un ejemplo. Con la misma, con el mismo ejemplo que ya hicimos, con este, que ya calculamos su transformada, ¿verdad? Entonces, vamos a usar ese mismo. Entonces, vamos a hacer una translación para t, voy a escribirlo aquí, una translación en otro color. Perdón. Vamos a hacer una translación o un corrimiento de tiempo para t igual a 5, que, o sea, con esto quiero decir que vamos a correr las gráficas 5 unidades a la izquierda. Entonces simplemente vamos a sustituir por esta ecuación de la que ya tenemos, porque ya hicimos la transformada. Entonces vamos a sustituir y vamos a decir que la función, la transformada de f de t
vamos a decir, por el coeficiente, entonces, en vez de poner f de t, vamos a poner f de t menos 5. Como vemos aquí arriba. Vamos con 7 y esto va a ser igual a e elevado a la menos i por omega. T sub 0 va a ser nuestro 5. Entonces, por 5 multiplicado por 5, tenemos un 12 aquí adelante. Entonces, esto lo vamos a multiplicar por la misma transformada que ya vimos. Entonces, sería esta 12 por el seno de 2w sobre w. Pero no se sabe nada sobre w. Solo podemos poner un poquito más pequeño. Y entonces tenemos que f de t va a ser igual a 12 por e elevado a la menos i por omega por 5 por el seno de 2 omega sobre w. Y esta va a ser mi f de t. Ya con esto aplicamos el teorema de corrimiento de tiempo y frecuencia. También, y del mismo modo, tenemos el teorema de corrimiento de frecuencia. El anterior fue de tiempo, este es de frecuencia. Que del mismo modo también tenemos nuestra ecuación que dice que la transformada o la transformada de e elevado a la i por omega por t por f de t va a ser igual a la transformada de w menos w sub 0 o omega menos omega sub 0. También quería mostrarles la gráfica de lo que significa hacer el teorema de corrimiento de tiempo y frecuencia, en este caso de tiempo. Vamos a suponer que inicialmente teníamos para t menor que 3, o sea, de 3 a menos infinito, iba a ser igual a 0. Entonces teníamos todo esto subrayado acá, y para 7 y para t mayor que 7. Entonces, entre 3 y 7 iba a ser igual a 6. Entonces, lo que hicimos fue en este caso hacer una translación de manera que corrimos 5 unidades a la izquierda. Por ejemplo, estábamos aquí en 7 y de 7 bajamos 1, 2, 3, 4 y 5 y quedamos en 2. Esto no se ve muy bien, pero vamos a acercarlo. Entonces, aquí inicialmente estábamos en 3, 1, 2, 3, aquí, entonces corrimos 5 unidades a la izquierda otra vez. Entonces dijimos 1, 2, 3, 4 y 5 y quedó en menos 2. Del mismo modo, para el que está aquí arriba, que es diferente de 0. En este caso, 4, 6. Y básicamente eso es el teorema del corrimiento de tiempo. El teorema de escala básicamente dice que si tengo una función que está afectada por una constante y yo anteriormente ya tengo la transformada de f de t, que es f de w, esto que está acá, básicamente, lo único que tengo que hacer es dividir 1 sobre el valor absoluto de a y multiplicarlo por la transformada de omega sobre a. Y con esto ya tengo la transformada de Fourier. Bien, entonces ahora vamos a hablar del teorema de la modulación. En este caso tenemos que multiplicar por coseno
primero se divide entre la función, se divide sobre 2 la función y luego se crean dos funciones, la primera omega más omega sub 0 y la segunda omega menos omega sub 0. Vamos a hacer esta demostración. Vamos a hacer esta demostración utilizando nuevamente las identidades de Euler. Copiar. Copiar. Entonces, tenemos para el coseno. Voy a hacer el de coseno porque el de seno es prácticamente lo mismo. Entonces, entonces vamos a hacer una demostración con esto. Bien. Tenemos y sabemos y ya hemos visto que el coseno de teta va a ser igual a e a la i por teta más e a la menos i por teta sobre 2. Bien, eso lo vamos a poner. Vamos a decir que la transformada. Entonces tenemos que la transformada de f de t por e a la i omega por t más, para el coseno, más e elevado a la menos i omega por t. Y todo eso sobre 2. Todo eso sobre 2. Entonces sacamos el 1 medio. Vamos a poner esto más chiquito porque estoy escribiendo un poquito grande. Sacamos el 1 medio. Tenemos cochete y decimos que la función de t multiplicada por e elevado a la i omega t más f de t por e elevado a la menos i omega t, ahí, 0 por 7. Y entonces esto es igual por el teorema de corrimiento de frecuencia. Tenemos que con el dominio de frecuencia vamos a tener a W más sub 0 más W menos sub 0. Y así se demuestra esta propiedad. Y con esto vemos la definición del teorema, y con esto vemos la definición de la transformada de Fourier y algunos teoremas en conjunto. Gracias por ver.